Ser podcast. Félix Martín, fiscal de guardia para nosotros cada madrugada de jueves. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí nada, fascinados tengo a Edgar y a la Parda con el título que nos has dado, con ese juego de palabras de El arte de robar arte. a ver si les gusta, Vamos, no tengo ninguna duda. Ya solo el juego de palabras, ¿a que sí? Sería la primera vez que no nos gusta algo, o sea, que hace Félix. Porque antes de empezar, Félix, hemos dado el titular, pero vamos a empezar este juzgado de guardia con algo que yo creo que a muchos les va a sonar. Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios. ¿Preguntas? Sí. Mientras nosotros nos arriesgamos, ¿tú qué harás? ¿Yo? Yo compraré el collar. Claro, pues ¿qué va a hacer? Pues comprar el collar. Félix, es verdad que a todos nos ha venido a la cabeza esta serie, lo que ha ocurrido este fin de semana en París, parece sacado de un capítulo, de cualquier capítulo, pero bueno, este es el tráiler oficial de la serie de Lupin. Un robo espectacular, planificado al milímetro, en el lugar más vigilado del mundo del arte, en el Museo del Louvre. Un grupo de ladrones ha conseguido burlar la seguridad y llevarse parte de las joyas de la corona francesa. Es que es de película. Hoy sí que tenemos un caso digno de novela negra, pero también, Félix, de código penal, un poco a partes iguales, ¿no? Pues sí, a ver si os pasa igual que a mí, chicos. Es de esos casos que a los fiscales, a ver si a vosotros, te hace tener un pequeño dilema. Por un lado, obviamente te escandaliza el delito, y por otro lado, ¿nos pasa que hay un poco de fascinación por la inteligencia? Sí. ¿A que sí? Total. Sí, hombre. Total. No me preguntes de qué lado estoy. No pongas a Edgar en ese brete, Félix. ¿Ves? Pues esto es lo que... ¿Y por qué nos pasa siempre? Es lo que no hay que hacer. ¿Por qué nos pasa esto siempre en este tipo de delitos? Sobre todo con los robos, claro, ya cuando hay algún daño... Claro, cuando es una cosa así espectacular y que no pasa nada, o a lo mejor ves un coche que da 16.000 vueltas de campana y sale el muchacho del coche y dices, ¡ay, qué bien, ¿no? El coche está destrozadísimo y tal, pero cuando no pasa nada dices... Félix, ¿por qué nos pasa esto? Pues yo creo que hay una parte de inteligencia, obviamente, ¿no? Ahora analizaremos, ¿no? Hay una parte de inteligencia muy grande de estos criminales que nos fascina, y yo creo que también la cultura cinematográfica nos ha hecho mucho, chicos, porque también vamos a intentar ver el reverso de todo esto. Vale, sí, porque el problema es un poco lo que decía Edgar, que la realidad no siempre tiene ni un final feliz, ni esa música de Netflix que tanto nos gusta de esta serie, porque de este robo del Louvre, ¿qué es lo que sabemos exactamente? Haznos así un poco resumen de los datos que tenemos, Félix. Mirad, ayer estaba viendo los informativos y digo, ojo, cuando hable esta madrugada con mis chicos, tengo que estar actualizado, y es verdad que esto va cambiando en tiempo real, es ¿no? Verdad, sí. Pero vamos a hacer un resumen muy somero. Ocurre el domingo, sobre las 9:30 de la mañana. 3 personas acceden al museo por la fachada que da al Sena, vamos a hacerlo más espectacular, usando una plataforma elevadora. En 7 minutos, chicos, 7, ni uno más ni uno menos, rompen una ventana, fuerzan las vitrinas de la galería de Apolo, donde se exponen las joyas de la corona en el Louvre, y desaparecen en moto. Roban 8 piezas de valor incalculable, con tiaras, broches, collares. Entre ellos parece ser que el más famoso, el más valioso, es el de la emperatriz Eugenia. Una de las joyas aparece después dañada en una calle cercana, y parece que han encontrado algún objeto que debieron abandonar los ladrones. Estos serían los titulares de lo que hasta ahora hay. Vale, esos son los titulares, y de las cosas que más nos ha impresionado de esta historia son esos 7 minutos para desvalijar semejante edificio, el Louvre. Es impresionante. Totalmente. Y a ver si me compráis esto, Adriana. Yo creo que denota 2 cosas. Al menos esto, ¿no? No voy a descubrir nada espectacular. Enorme profesionalidad y perfecta planificación. Bueno, desde luego, claro. Y lo primero que uno piensa es, ¿cómo puede pasar esto en un museo como este?
ya sabes, Adriana, que me gusta mucho a veces hacer este tipo de preguntas. ¿Cuántos kilómetros en salas diríais que tiene el Louvre? No tengo ni idea porque soy malísima para eso, pero... ¿Cuánto? No, que eso ya no está. No, ya lo van a quitar, pobres. 10 kilómetros. No sé, yo solo digo que todas las veces que he estado en el Louvre, que han sido unas cuantas, nunca jamás lo he visto entero, por supuesto, pero nunca lo he visto todo. Yo he estado una o ninguna vez, no me acuerdo ahora. Pero Edgar. Creo que ninguna. ¿Cuántos kilómetros tiene, Félix? Pues fijaros, un oyente que viva en Madrid tendría que ir a Alcalá de Henares, o si vive en Barcelona tendría que ir a Mataró andando. Madre mía. Y tendría piezas o esculturas o pinturas automáticamente 40 kilómetros en salas. 40 kilómetros. He flipado cuando lo he visto. 40 kilómetros es muchísimo. 40, imaginar tu patinete ahí o algo. Imagínate. ¿No? Justo una maratón. Para vigilar todo esto, lleno de turistas, de obras, de pasillos. La seguridad, aunque he visto que se está poniendo en tela de juicio, y creo que habéis visto, ¿no?, que han hecho ir a declarar al Parlamento, a la directora del museo. Sí, porque además decían que estaba recién nombrada y ahora están poniendo en tela de juicio muchos otros datos también, sí. Eso es. Por tanto, lo que es importante es que estos robos no los cometen improvisados con pasamontañas, sino profesionales del pasamontañas que estudian rutinas, planos, sistemas eléctricos, electrónicos, horarios de limpieza, con lo cual, y aquí también puede estar una parte de fascinación por esto de la inteligencia, ¿no? Ya. Porque implica una infraestructura y una ingeniería. Claro, una planificación brutal. Una organización, sobre todo. Sí. Totalmente. Y también tiene ingeniería con parte estética, porque lo decíamos antes, hay algo de belleza, aunque sea perversa, en la idea esa de robar arte. Totalmente. El arte de robar arte es evidente y lo hemos visto, ¿no? Hay un relato hasta casi literario, pero veamos un reverso. En el reverso seamos sinceros, este tipo de arte, este tipo de robo, iba a decir de arte... De arte de robar, sí. Efectivamente, no se roba por hambre, sino que ¿por qué se roba este tipo de cosas? Por vanidad, por poder o por codicia. Y si lo miramos desde este punto de vista, a que no nos cae bien, a que quien actúa por vanidad, por poder o por codicia no sería la típica persona con la que te sientas a su lado a cenar. No, desde luego. Yo creo que esta visión del robo de arte como esa moneda que dices de dos caras es un poco más completa, ¿no?, que lo que nos planteábamos al principio. Así que, si te parece, Félix, yo creo que podemos ir haciendo un repaso por otros robos de arte en la historia, porque es verdad que este es el más reciente y por tanto nos parece el más espectacular, pero ha habido muchos otros. Vamos a empezar además allí en Francia, ya que estamos en París, porque el Louvre, Félix, sabe lo que es perder a la que ahora es su estrella. Totalmente. Además, mira, me ha venido muy bien preparar el programa porque yo no sabía, a que os sonaba a todos que había sido robada la Mona Lisa, pero yo no sabía ni cuándo, ni cómo, ni por qué. No sé si os pasaba lo mismo a vosotros, ¿no? Sí. Pues se roba en 1911 y lo roba, esto es lo que a mí me ha fascinado, un pintor italiano, Vincenzo Perugia, y además era por, entre comillas, la excusa que se da son razones patriotas. Era alguien que había trabajado en el museo, que dice que debía regresar a Italia el cuadro, pero se lo queda a él. O sea, que Italia es él. Es como para que veáis, ¿no? Un lunes, cuando el museo cerraba, la descolgó, la escondió bajo su bata y salió tan pichi por la puerta principal. Me encanta. No tenía demasiada inteligencia, ¿no? Ese hombre. No, a mí me encantaba pensar que mirara el cuadro y dijera, pero a ver, ¿se llama François o se llama Gioconda? Pues entonces para Italia, ¿no? ¿Y sabéis dónde lo guardó? En un baúl de su casa. O sea, ni siquiera lo puso, porque yo lo pondría para verlo en mi casa, ¿no? Pues sí. Lo guardó en un baúl. En un baúl. Y luego cuando... Pues es verdad que como es chiquitita, además, cuadros robados en el baúl. Cuadros robados con encanto. Y entonces, ¿cómo lo encontraron? ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando intentó venderlo, obviamente. Aquí, a ver. Se lo intentó vender a otra vez al museo, ¿no? A ver, o sea, aquí esto de que por Italia, el patriotismo, esto nunca me lo creo. Estas cosas nunca tenemos que creerlas. Al final intentó venderlo, no regalarlo ni donarlo al pueblo italiano. Intentó venderlo en Florencia y lo detuvieron y aquí está. El robo de la Gioconda. El robo o sea, es un poco... que lo he pintado yo esto, ¿eh? Pero este sí que sería el primer looping auténtico, ¿no? Totalmente, y el más torpe, como habéis visto. Pero fijaros, aquí se produce, chicos, otra cosa de la que hemos hablado mucho
nosotros. Sin embargo, el gesto este convirtió a la Mona Lisa, que ya era famoso, pero no tanto, en el cuadro más famoso del mundo. Ya. ¿A dónde voy con esto, chicos? Que el crimen muchas veces crea el mito, aunque no debería, ¿no? ¿Os dais cuenta que del mismo modo que sucede con hemos visto muchas veces que asesinos en serie se convierten en famosos? Pues lo mismo. ¿Qué sería la moraleja para mí? Que el mal crea más mitos que el bien. Esto es para darle una vuelta, pero efectivamente me ha venido a la cabeza rapidísimo Charles Manson. Efectivamente, me pasó a mí lo mismo, Adriana. Claro. Y venga, seguimos con esto de los robos porque nos da para mucho y para mucha reflexión. También más de un siglo después, París vuelve a ser noticia por un robo. De este sí que tengo un ligero recuerdo, a ver si os suena. Es mucho más reciente, 2010, París, Museo de Arte Moderno. Un ladrón entra en la madrugada, rompe el cristal y se lleva 5 cuadros que el museo tenía valorado en ¿cuánto? 100 millones de euros. Madre mía. La Interpol, sin embargo, lo valoró en 500 millones de euros. Este eligió bien, ¿eh? Eligió bien. ¿Qué eligió? Pues las cámaras de vigilancia, fijaros, graban la imagen de un hombre enmascarado, le llamaban el ladrón enmascarado, ya sabéis lo que nos gusta, ¿no? Sí, claro. Sí. La película. Efectivamente, cuando entra en el museo, pero los guardias nocturnos no vieron nada, entre otros, cuadros de Picasso, Matisse y Modigliani, entre otros. En su oída tiene el tiempo y la desfachatez el autor de dejar los marcos, se llevó solamente el lienzo. Es que el marco pesa mucho, Félix. Que hay que tener sangre fría, A las 7 de la mañana, cuando llega el personal del museo, se constató que las obras habían desaparecido. Se rompió la verja que rodea el museo y entraron por una ventana rompiendo varios candados. Ahora viene la letra pequeña. ¿Sabéis que la alarma llevaba 2 meses sin funcionar? Nosotros no lo sabemos, pero seguro que ellos lo sabían. Esto es. El personal del museo había avisado a sus superiores, pero fijaros, dado que los servicios de seguridad del Museo de Arte, para que veáis, dependía de la alcaldía de París, la alcaldía se quedó sin noticias y no se arreglaron los sistemas de seguridad. Aquí hay otra lección, la información, la importancia de la información para elegir el momento en que se comete este tipo de robos. Claro. Oye, ¿y se supo quién era este señor enmascarado? Os vais a reír. El ladrón fue detenido. El ladrón fue condenado en juicio. ¿Sabéis la versión que dio en el juicio? ¿Cuál fue? Que los tiró a la basura, porque entró en pánico. Obviamente me diréis, ¿las pinturas han sido encontradas? No. ¿Nos creemos la versión del ladrón detenido y condenado? Yo creo que no, No, yo creo que tampoco. Lo tiró como el dinero de Bárcenas. Puede que los marcos los tirara, pero los lienzos... Mira, te digo que si me dices el ladrón de antes, el italiano, sí que te digo que igual está Zopenco que lo tira. Pero Totalmente. No me lo creo. Hombre, pero eso duele, 100 millones además duelen, ¿no? 100 millones, 500 para la Interpol. Félix, qué barbaridad. Vamos a dar un salto, venga, que nos habíamos quedado solo en Francia, en París. Vamos al resto de Europa, Félix. Pues vamos a Italia y a Países Bajos. Vamos a 1969. Fijaros, la mafia... Países Bajos, se ha dicho, menos mal que no está Roberto. Yo estaba calladísima para que esto pasara sin pena ni gloria, pero ya que lo has dicho tú, porque a él no le gusta decir Países Bajos. Quiere Holanda. Él quiere, sí. Respetemos a nuestro jefe que no está aquí, vamos a respetarle. Venga. En 1969, la mafia robó en 1969 Natividad con San Lorenzo y San Francisco de Caravaggio, ni más ni menos, 2 Caravaggios en una iglesia de Palermo, una obra que no se ha podido estimar el valor económico que tiene. Claro. Nunca ha sido recuperado. Dicen entornos de la mafia que fue destruida. Ay, pero ¿por qué? Qué horror esto. Pero ¿para qué roban esas cosas si luego no se lo puedes enseñar a nadie? Pues de esto tenemos mucho que hablar, chicos. Jolín. De esto tenemos mucho que hablar. No sé si nos da tiempo hoy o la semana que viene, porque has dado la clave. Fijaros el placer, ya me adelanto, fijaros el placer, entre comillas, o el placer que puede dar a alguien el tenerlo él y no tenerlo otros. Ya. Aquí está, Y aquí está lo que hace que no tenga nada de
de chulo, ¿no? Porque eso de que el arte de robar arte del reverso, ¿no? Porque ¿qué placer puede dar el que tú prives a millones de personas de ver dos Caravaggio? Ya, bueno, pues supongo que el pensar que eres tú el que has sido capaz de burlar los sistemas de seguridad, ¿no? Eso es. Y en Holanda, dos hombres en 2002... Cuando vuelva Roberto, que te explique él bien por qué prefiere Holanda que Países Bajos, ¿vale? No, hace falta que... Da igual. Bueno, venga, en Holanda, ¿qué pasó? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Un día voy a hacerme el tonto y voy a hacer Países Bajos. A ver lo que dice. Yo te digo una cosa, Félix. No sé si sabes que Roberto seguramente está escuchando este programa. Si no es ahora... Sí, efectivamente. Sí, seguro. Roberto, te queremos mucho. Te queremos, viva Holanda. Y como te queremos, ¿qué pasó en Holanda, Félix? Ahora. Pues en Holanda, en 2002, dos hombres robaron el Museo Van Gogh de Ámsterdam, vistas del mar, bueno, aquí voy a decir el título, en Scheveningen, que no sé si lo he dicho bien. Seguro que y los feligreses saliendo de la iglesia... un poco el acento, pero por lo demás bien. Los feligreses saliendo de la iglesia de Nuenen tardaron 3 minutos, se colaron por una ventana. Atención, los cuadros se encontraron por una operación policial en 2016 en Nápoles, en una casa vinculada a la camorra. Bueno, fijaros qué vinculación, ¿eh? Confiemos en que por lo menos los tuvieran expuestos. Totalmente. Qué barbaridad. Totalmente. Félix, en esta lista de grandes robos europeos, me has mencionado cuando hablábamos del guión el de los diamantes de Hatton Garden, y solo con oír la emoción cuando lo anunciabas ya desde entonces me dan ganas de saber un poco más. A ver, ¿quiénes eran estos que eran... Claro, es que cuando decimos lo de que es difícil no verlos como alguien entrañable, con alguien que nos, bueno, de alguna manera con el que podemos empatizar, es que claro, estos son ladrones jubilados, Félix. Claro, aquí, o sea, aquí es muy difícil. Muy difícil. Lo que os voy a contar, os prometo que es verdad, que no me lo he inventado. Es verdad. Eran 6 hombres, los ladrones, de entre 60 y 75 años. O sea que todavía tenemos tiempo de cambiar de profesión. Todos... Félix, ¿te acuerdas que eres fiscal? Bueno, si se me va la pinza, pues tengo... Vale. Todos veteranos del crimen londinense, es decir, no estábamos hablando de almas de la caridad, con una larga carrera a sus espaldas. Se conocían de viejos golpes y decidieron que tenían que hacer una última gran faena antes de retirarse del mundo criminal. Chico, pues como una despedida de soltero. Oye, ¿por qué no vamos a robar unas joyas, no? Claro. Entraron en la bóveda del Hatton Garden Safe Deposit en pleno centro de Londres durante las vacaciones de Semana Santa de 2015. Mientras media ciudad estaba de vacaciones, ellos, ni más ni menos, perforan una pared de hormigón de medio metro con un taladro industrial. Iban preparados, ¿eh? Iban preparados, robando joyas y dinero por valor de 15 millones de libras. Pero por más que estuviera medio Londres de vacaciones, ¿cómo lograron hacerlo sin que nadie se enterara? Aquí no hay, es que os vais a reír, chicos, no hay ningún plan espectacular, porque pasaron desapercibidos porque eran viejos. No despertaron sospechas, entraron y salieron varias veces del edificio vestidos como técnicos en horario laboral. ¿Quién va a desconfiar de personas mayores, apacibles? Y durante 4 días seguidos, pasando la policía, pasando todo el mundo por ahí, trabajaron a las claras perforando la bóveda. No usaron armas, no usaron violencia, solo paciencia y herramientas. Había uno ahí taladrando y el resto mirando y dirían, pues mira, son jubilados de toda la vida. Esto es. Intentaban que no sospecharan, uno fuera dando de comer a las palomas, todo estaba bien preparado. Pero ¿y cómo se dieron cuenta de que al final no eran unos hombrecitos apacibles? Pues 2 fallos que siempre pasan. Ya estamos. Siempre pasan. El fallo del yayo. La dentadura el fallo típico de la cámara de seguridad que capta la matrícula de la furgoneta. Vaya. Y el fallo y la traición de turno de que uno de ellos habla más de la cuenta y les pillan a todos. Vaya, hombre. Pero vamos, llega a echar la partida por la tarde y dice, no os vais a creer lo que voy a contar ahora Exacto. Pero vamos, esto sí que es peliculero, Misión Imposible, James Bond, o sea, jubilados con taladro y furgoneta. ¿Qué pasó con ellos después?
Pues les detienen pocas semanas después, merced a esas 2 pistas. La policía británica, ya sabéis que les encantan los británicos, ¿no?, de poner títulos, los llamó los mayores ladrones del Reino Unido y la prensa los bautizó como los Ocean Eleven de la tercera edad. Hombre, claro. Claro, cumplieron condenas de entre 6 y 7 años, pero lo más divertido y triste es que solo se recuperó una parte del botín. ¿Ah, sí? El resto sigue sin aparecer y ellos desde la cárcel confesaron que lo hacían porque se aburrían. Hombre. Su frase literal, que salía en toda la prensa británica, chicos, era que nos quedaba una última aventura. Sí, una última aventura con mucha pasta para después. Madre mía. Claro, es que eso de que le preguntan, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? Pues si es que con todo el tiempo libre que yo tengo, pues eso. Madre mía. Pues chorizar. Sí, total. Oye, Félix, pero esta es la demostración de que el crimen, como la jubilación, no siempre se lleva muy bien entonces con el aburrimiento. Y yo, sí, pero yo como fiscal le tengo que decir que el final nunca es feliz. Todos acaban entre rejas y el dinero, eso sí, quién sabe dónde. Claro. Oye, creo que quieres hablar también del robo de arte más valioso de la historia, que ese no sucedió en Europa, sino en Boston, ¿no?, si no me equivoco. Flipante, efectivamente. Vamos a cruzar el Atlántico, nos vamos a Boston. El lugar es el Isabella Stewart Garden Museum de Boston. Allí se produjo en 1990 el mayor robo de arte de la historia hasta ahora. En 1990, 2 hombres disfrazados de policías... Es que, no ves, es que siempre es de película. Uno se disfraza de obrero, otro de policía. Es que es como de película de por las tardes. Además, un traje chusquero de estos comprados en el bazar, así que... Que en vez de policía pone pocilía o algo así, ¿no? Sí, eso es. Y además aquí, como son los norteamericanos, entra la policía diciendo, ha saltado la alarma, tenemos que venir la policía. Amordazaron a los vigilantes y se llevaron 13 obras maestras, entre otros de Vermeer, de Degas y de Rembrandt, valorados en aquel momento en $500 millones. Qué barbaridad. Hoy esta cifra se ha multiplicado varias veces. 1990 estamos hablando. 90, 35 años después, ni rastro. Las paredes del Museo de Boston siguen vacías con los barcos colgando para recordar que fue objeto de robo. ¿Y no los trincaron a esos? Nada Jolines. de nada. ¿Dónde estarán estos cuadros? A lo mejor nos están escuchando. Y nunca cogieron a los ladrones. Nada. O sea, imaginaros aquí lo que habrá detrás y lo que habrá pasado por estos cuadros, que como decís, probablemente alguien les estará mirando ahora para sí mismos. Ya, qué barbaridad. Oye, nosotros, Félix, en España también se han producido casos de robos de arte. El de Ramón, así. Os va a sonar. El atraco al Banesto, sí. El atraco al Banesto. ¿Y de arte? El robo del Códice Calistino de la Catedral de Santiago, ¿os acordáis? Bueno, ¿no? esto fue tremendo. Sí. El libro original del siglo XII, la guía de peregrinos del Camino de Santiago, desapareció. Un año después lo hallaron en el garaje de un electricista de la catedral. Total. Ni Lupin lo habría escondido también. No. También desapareció, no sé si os suena, esto es muy fuerte, y hay una novela de Juan Tallón, obra maestra, que está muy bien. Una escultura de Chillida de 38 toneladas. Qué barbaridad. De Richard Serra del Museo Reina Sofía. Qué barbaridad, efectivamente. A ver dónde la pones luego, Claro. A ver dónde la 38 toneladas. Sí. En la cocina, en tu cocina. En la ponemos. cocina, sí, efectivamente. Era mejor para eso robar la Mona Lisa, que es un poco más chiquitita. Efectivamente, además, me está diciendo Laura Martínez que esta obra maestra de Tallón es buenísima y reconstruye esa desaparición, ¿no, Félix? Efectivamente, lo reconstruye en un punto entre el thriller, el reportaje y la ficción. La novela es una pasada, La novela es una pasada. Uh-huh. Oye, hay algo que has dejado para el final, pero que cuando le he contado en la redacción a los compañeros de que ibas a hablar, casi se lo he colocado al principio porque me parece muy interesante. Porque es verdad que estos grandes robos de museos tan grandilocuentes de los que hablamos, todo esto llena muchísimas portadas, pero hay otro tipo de delito que apenas ocupa una línea en los periódicos, pero que ha hecho más daño, por lo menos a nuestro arte, al español, que todos los atracos juntos. Estamos hablando del expolio de las ermitas rurales, que no es solo una anécdota, es una sangría patrimonial. Esto pasa en pueblos pequeños, en aldeas, en iglesias que no tienen pues ni alarma ni cura. Desaparecen durante años y van desapareciendo muchas cosas, tallas románicas, vírgenes, retablos, piezas que en realidad son parte, Félix, de la memoria local.
Y efectivamente tenemos que ponernos muy serios porque es muy doloroso esto que sucede. Y en muchos de estos casos ha habido connivencia con gente cercana que no le ha dado importancia. Connivencia que ha durado décadas, ¿no? Yeah. Hubo un tiempo desde los años 70 hasta bien entrados los 2000 en que en España era una mina para el coleccionismo extranjero. Digámoslo para que lo sepan los oyentes, ¿eh? Muchos compradores extranjeros, muchos museos extranjeros se jactaban de tener obras de procedencia de ermitas de sitios tan pequeños o con despoblación como Soria o Teruel, que daba mucha rabia que una pieza de una iglesia de Soria o Teruel, por ejemplo, acabara en un salón londinense o en una galería de arte suiza. Claro, porque lo que perdemos en este caso no son solo objetos, sino parte verdaderamente vinculada a nuestra identidad. Totalmente de acuerdo. El daño no es solo artístico, digámoslo claro, es espiritual, es simbólico, es social, porque esas piezas son el punto de encuentro, una referencia emocional de nuestro pasado, de generaciones enteras. Y si a eso lo sumas el despoblamiento, el abandono, el olvido administrativo, tienes el cóctel perfecto. No podemos reivindicar, y no lo hacemos en este programa, que solo se deba proteger a Picassos o Caravallos. Por supuesto que merecen protección, pero la iglesia más sencilla del pueblo más pequeño nos duele y nos ofende a todos nosotros y nos ofende que nos expolien. Total. Oye, hay un caso, el de una virgen medieval que se recuperó en un mercadillo de Bruselas. El coleccionista decía, bueno, lo que estabas contando, ¿no? Que no sabía que era robada, pero esa virgen llevaba siglos antes en una iglesia de Soria. No hay ignorancia posible cuando te estás llevando de alguna manera la devoción de todo un pueblo. Totalmente. Y fíjate, Adriana, muchos de los expolios no se han resuelto hasta hace un poco, que nos hemos puesto más las pilas, gracias a policías ni fiscales, sino lo más bonito, a los propios vecinos, claro, que denunciaron, buscaron o reconocieron las piezas. La conciencia ciudadana fue y sigue siendo la primera barrera. Hoy que nos sirva esto de tirón de orejas también a la justicia y también que sirva de advertencia seria a los políticos. Así que, queridos oyentes, cuando llegamos a hablar de patrimonio, de esas ermitas de piedra donde quizá nunca hayamos entrado, debemos pensar que allí también debe estar la justicia. Justicia para la memoria, para el arte y para quienes antes que nosotros levantaron esas paredes. Y permitidme una frase, chicos, que me gustaría que quedara. Y es esta: el expolio no empieza el día que alguien se lleva una virgen, empieza el día que dejamos de mirarla y protegerla porque no nos interesa. Me da mucha rabia decir nada después de lo que has dicho. Me parece que lo has explicado de una manera perfecta y que efectivamente deberíamos considerar y ser mucho más considerados con nuestro patrimonio y tenerlo mucho más en cuenta, que es verdad que se nos llena la boca con esas grandilocuencias y esos grandes robos, pero esto ha sido un problema en España, lo sigue siendo, y efectivamente gracias a los vecinos de esas localidades muchas veces, que son los que dan el aviso y los que muchas veces hacen que esto se pueda recuperar. Félix, un placer haberte escuchado esta madrugada, muchísimas gracias. Igualmente, chicos, un abrazo muy fuerte, Adriana, y a todos. Adiós, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.